Periodista independiente Viviana Bonilla. 14 días después de que el país esté sumergido en un caos generalizado, que la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a las cifras que ha presentado, establece que hubo un saldo de 8 ecuatorianos fallecidos, 1.340 heridos, 1.192 personas detenidas, esta Asamblea Nacional decide sesionar. Impresentable e inadmisible desde cualquier punto de vista. La primera función del Estado, que es la encargada de recoger el sentimiento de la ciudadanía a través de los representantes de esta Asamblea Nacional, tuvo una posición de indiferencia e indolencia frente al reclamo del pueblo que nos pedía alternativas, mediación, diálogo. Esta Asamblea Nacional, señor presidente, debió sesionar inmediatamente después de expedido el decreto que anunciaba el estado de excepción. Cualquier argumento que se plantee con posterioridad simplemente son excusas que lastimosamente en nada abonan a la ya deteriorada imagen institucional. Quiero aprovechar este espacio para solidarizarme con las familias de las personas fallecidas, de los heridos, no solo del lado de los manifestantes, también del lado de la fuerza pública, muchos de ellos que se encuentran en estado crítico. También quiero solidarizarme con los periodistas que fueron golpeados, vejados. Hay que rechazar la violencia, venga de donde venga. Una lucha de pueblo contra pueblo que sin duda se pudo evitar. Y se pudo evitar porque pudimos haber sesionado y pudimos haber colaborado en la mediación y en el diálogo que tanto reclamaba el país, que lastimosamente fue una consecuencia de unas medidas improvisadas. Al costo económico para el país, para las familias, hay que sumarle los cuantiosos daños en efecto de los bienes públicos. Pero hay que sumarle también las heridas que originaron el racismo, la intolerancia de las autoridades, el divisionismo de la República, la represión de la fuerza pública y el vandalismo. Los propios representantes de los pueblos y de las comunidades indígenas lo han dicho. Desde el retorno de la democracia al Ecuador, nunca antes ha existido una represión tan brutal como la que existió en los últimos días en contra del movimiento indígena. Y esto, colegas asambleístas, no puede ni debe quedar en la impunidad. Siempre hemos respaldado la actuación de la fuerza pública, reconocemos su labor sacrificada, reconocemos que es una labor con altísima responsabilidad. Ellos son los encargados de ejercer el poder coercitivo del Estado. Pero no se justifica que una fuerza especial preparada para responder a determinado tipo de incidentes, que unos hayan masacrado a toletazos a ciudadanos, a manifestantes, incluso transeúntes, mucha gente que nada tenía que ver con las protestas, cuando ya estaban en el piso con los brazos arriba, evidenciando un uso de la fuerza irracional. Si habían cometido un delito, lo lógico es que se los lleven detenidos, no que los masacren en el piso a toletazos. Eso también tenemos que denunciarlo. Y esta Asamblea Nacional tiene que ejercer su control político y pedir explicaciones a las autoridades que estuvieron frente a estos operativos de la fuerza pública. Por otro lado, las posiciones de ciertos medios de comunicación, hay que decirlo, que decidieron no transmitir en tiempo real lo que estaba sucediendo en el país. Y que por unos días la única información que se consumía era a través de redes sociales. Las posiciones de las cámaras de comercio, de industria, las posiciones de ciertos políticos son el fiel reflejo de que no hemos aprendido nada de nuestra historia. Las grandes conmociones sociales que originaron la sucretización, el feriado bancario, fueron consecuencia de gobernar para pocos en perjuicio de las grandes mayorías. Y esta vez no fue la excepción. Ese levantamiento de un sector de la población recogió un sentimiento mayoritario de los ecuatorianos. La propia Sedatos establece que 8 de cada 10 ecuatorianos estaban en contra de las medidas. Es por eso que es un error decir que esto simplemente es una molestia del sector indígena o reducirla a una pelea del sector correísta con el gobierno. Esto es un sentimiento de rechazo de la ciudadanía a la forma de gobernar para unos pocos en perjuicio de los más pobres del país. Lastimosamente, no estuvimos exentos de las voces xenófobas que le dieron nacionalidad a los delitos, las de
racismo, que dijeron que nuestros indígenas tenían que quedarse en el páramo, las divisionistas, que decían que como representaban el 7% de la población, tenían que someterse a la voluntad de las mayorías. Mi favorita, la secesionista, que dijeron que teníamos que convertirnos en un Estado federal. Todas voces que desconocen nuestras raíces indígenas, que desconocen el valor que tuvieron de romper el yugo colonial, que desconocen su valor protagónico en la Constitución de la República, que desconocen además la pluralidad de nuestra nación, que no han sabido sintonizarse con el pueblo, con sus anhelos y que por lo tanto no entienden nada. A mí me llama la atención profundamente que aquí representantes de los que hoy se dicen defender la democracia son los representantes de los golpistas de siempre, los que tumbaron a Bucarán, los que no dejaron que Rosalía Arteaga asuma la presidencia de la República. Esos son los que nos vienen a dar clases de defender la democracia. Esta convulsión social, no nos olvidemos, tiene una causa. Y la causa fue el decreto 883 que buscaba la eliminación del combustible, de la gasolina extra y del diésel, que pretendía que el Estado se ahorre 1.300 millones de dólares al año. Conceptualmente bueno, impecable, pero lastimosamente una medida que no se supo canalizar de forma adecuada. Y como lo dije anteriormente, fueron medidas improvisadas. Tan improvisadas han sido estas medidas que las anuncian a tan solo 15 días de que nos llegue a nosotros la proforma para el año 2020. Que por cierto, alerto, se va a cruzar el plazo que tenemos para aprobar la ley económica urgente con el plazo que tiene Finanzas para enviar el presupuesto del ejercicio fiscal del siguiente año. Tan improvisada es la medida que en pleno paro nacional, después de esto, el gobierno recién anuncia las medidas compensatorias. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, si el gobierno está tan desesperado por obtener liquidez, que empiece entonces por cobrar a los evasores tributarios. De los 25 grandes deudores de este país, adeudan 560 millones de dólares. Ahí está buena parte de los recursos que el país necesita. El día domingo escuchaba al ministro de Finanzas, que por cierto estuvo ausente la mayoría de los días del paro nacional, decir que a él no le gusta pagar un subsidio a los dueños de los vehículos de $40.000 que le ponen gasolina extra a sus carros. Para comenzar, un ejemplo de lo más absurdo. Porque quien tiene para comprarse un carro de $40.000 no le pone gasolina extra, sino gasolina súper. Pero él dijo que no le gustaba subsidiar a los dueños que pueden pagarse $40.000 en un vehículo. Pero condonar 4.600 millones de dólares en multas e intereses a los que no pagaron impuestos, eso sí le gustó. A mí tampoco me gusta que no se haya sancionado, por ejemplo, a los banqueros por los cobros indebidos. No me gusta, por ejemplo, que en su momento le hayan permitido a las tarjetas de crédito cobrarnos intereses a partir de la compra y no a partir de la fecha de corte. A mí tampoco me gusta que le hayan dado a la banca privada el uso de la billetera móvil y que ahora nos cobren por un servicio que antes era gratuito. Pero esto no se trata de qué nos gusta o qué no nos gusta. Se trata de que el peso de las medidas económicas que tome un gobierno no puede recaer sobre el sector más vulnerable. Y lastimosamente era exactamente eso lo que ocasionaba la expedición del decreto 883. No solo la subida del combustible, sino la subida del costo de la vida en realidad. Que se benefician los contrabandistas y los narcotraficantes, nos han dicho. ¿Dónde están entonces, y lo han dicho aquí varios asambleístas, los servicios de inteligencia, los controles de la frontera, el uso de la tecnología para hacer seguimiento a los tanqueros? No puede ser que la ineficiencia en el control sea la justificación para implementar una medida. Hay que tener la voluntad política para enfrentar a estas mafias y no que se enfrente el pueblo contra el pueblo. Estamos a pocas horas o a pocos días de que se conozca el contenido del nuevo decreto, que se espera que exista un subsidio de los combustibles focalizado. Ojalá sea así. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos queremos eso, que de manera técnica se revise para que no se afecte al sector más vulnerable del país. Que esta vez la palabra comprometida se cumpla. Finalmente, pueblo ecuatoriano, no podemos quedarnos callados frente a lo que está pasando con colegas asambleístas en este Parlamento.
3 de ellos han pedido protección al Estado mexicano, 1 de ellos se encuentra con prisión preventiva. Lo mínimo que debe hacer esta Asamblea es velar porque los derechos de esos asambleístas se respeten. Nadie se opone a que no se investigue, que se investigue, que se garantice por lo menos el debido proceso. Hoy soy yo, hoy son ellos. El día de mañana será cualquiera de ustedes quienes se enfrenten a una justicia con serias dudas de imparcialidad. El día de mañana puede ser cualquier asambleísta morenista que en menos de 2 años dejarán de ser gobierno. En estos tiempos de inestabilidad política, y con esto concluyo, presidente, en que existe una justicia selectiva, en la que las sentencias las dan los titulares de los medios de comunicación y luego estas se ajustan en los tribunales, no queda más que guardar la esperanza de que el tiempo haga prevalecer la verdad. Y en los últimos meses, y sobre todo en los últimos días, viene a mi mente uno de los mandamientos de Eduardo Couture cuando escribió el Decálogo del Abogado y al que en estos momentos me aferro con todas mis fuerzas. ¿Qué decía? Ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Gracias, presidente. Intervención de la asambleísta nacional Viviana